Revelado el sorprendente secreto, el anciano humillado era el padre de un general extraordinario. Javier, un joven de 22 años, sentía cómo el peso de su ambición se mezclaba con la desesperación de no poder ayudar a su familia. Trabajaba en la biblioteca del pueblo, un lugar donde el aroma a papel envejecido parecía susurrarle historias ocultas. Su pasión por la historia lo mantenía despierto en las noches, mientras su madre luchaba contra la falta de dinero y su padre se hacía viejo prematuramente. Aquel día, había encontrado algo único, una carta polvorienta que apuntaba a una verdad olvidada, un secreto que podía cambiarlo todo. Bajo la luz tenue de su escritorio, el brillo de la tinta en aquella carta hizo que su corazón latiera más rápido. Había escuchado innumerables rumores sobre don Manuel, el anciano que vivía en el corazón del pueblo, un hombre conocido más por su soledad que por sus logros. Pero lo que decía la carta era un grito profundo de revelación: don Manuel, humillado y olvidado, era en realidad el padre de un héroe nacional. Un general que había defendido ideales en múltiples guerras, cuyo nombre resonaba con respeto en la historia. Eso lo llenaba de asombro, y también de una urgente necesidad de hacer justicia. El conflicto interno lo consumía. ¿Debería alzar la voz y revelar esta verdad que podría cambiar la percepción que todos tenían de don Manuel? La idea de confrontar esos rumores y arriesgarse a que la comunidad rechazara su descubrimiento lo aterrorizaba. La lealtad hacia su familia se mezclaba con el deseo de hacer lo correcto. De un lado, su pueblo siempre había visto a don Manuel como un fracasado, un hombre atrapado en sus propios fantasmas. Del otro, la posibilidad de vindicarlo lo habilitaba para salir de las sombras, pero también lo empujaba hacia un abismo incierto. Los murmullos de sus paisanos resonaban en su mente. ¿Qué dirán si hablo?, se preguntaba Javier, mientras la presión aumentaba. Su respiración se volvía irregular, y la tensión se apoderaba de su cuerpo. Los ojos de su madre, siempre llenos de amor y preocupación, lo acechaban cuando pensaba en cómo su lucha podría poner en riesgo su ya frágil economía familiar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia crecía, un nudo en su estómago que no se disolvía. Las palabras de don Manuel resonaban en su mente, su voz suave, pero marcada por el dolor de una vida de sacrificios. ¿Podía realmente cargar con el peso de la historia, o sería simplemente otra carga más para él? Javier, sintiéndose atrapado en un laberinto de emociones contradictorias, sabía que debía encontrar una respuesta. Su corazón se debatía entre lo que es correcto y lo que es cómodo, entre la lucha por la verdad y el temor a la humillación. Mientras la fe en su propio valor vacilaba, la historia de don Manuel clamaba por ser contada, pero el silencio del anciano pesaba más que cualquier revelación. Javier se plantó frente al espejo esa mañana, decidida a enfrentar lo que vendría, pero el eco de su indecisión le atajaba la voz. La balanza se inclinaba, y con dudas retumbando en su pecho, él se preparaba para el enfrentamiento que cambiaría todo y aún no sabía si estaba listo para ello. Javier se despertó con la sensación de que cada hora de esa jornada sería un reto. El despertador sonaba como un reloj de antaño, marcando el compás de su vida en constante desasosiego. Al mirarse en el espejo, sus ojos reflejaban una mezcla de incertidumbre y determinación. Sabía que debía tomar una decisión, y aunque las sombras de la duda lo acechaban, había un fuego dentro de él que lo instaba a buscar la verdad. La mañana transcurrió en la biblioteca. La luz filtrada a través de los ventanales iluminaba las estanterías cargadas de libros, cada uno parecía esperarlo con historias vitales por descubrir. Pero la fascinación no era suficiente para distraerlo de sus pensamientos. El lugar, que alguna vez amenazaba con ahogarlo en papeles, se había convertido en un santuario del conocimiento donde buscaba respuestas. Mientras colocaba un par de libros en su lugar, un título llamó su atención: Las sombras del pasado. Era un libro que había pasado por sus manos muchas veces, pero esa mañana se sintió diferente. Lo tomó con un propósito renovado, casi como un instrumento que podría ayudarlo a entender cómo la historia a menudo acomodada por quienes la narran podía transformarse en un camino hacia la redención para don Manuel. Durante el almuerzo,
Javier no podía dejar de pensar en el anciano. La necesidad de ayudarlo pulsaba en su pecho, pero las preocupaciones por su familia buscaban retenerlo en una zona de confort llena de temor. Se imaginó hablando frente a sus vecinos, lidiando con el escepticismo y tal vez, enfrentando la mordacidad de algunos. Sin embargo, había algo más fuerte que el miedo, la posibilidad de cambiar la narrativa que tanto había dañado a don Manuel. Pero, ¿y si al hacerlo traía más complicaciones a su hogar? Aquella tarde, mientras organizaba las cartas viejas en la biblioteca, encontró otra carta. No era de don Manuel, pero al abrirla una imagen de su padre de joven apareció en su mente, con una mirada de esperanza en sus ojos. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar?, se preguntó Javier en un acto de introspección. Esa pregunta se convirtió en un mantra que alimentaba su deseo de revelación, como si la voz de su padre estuviera guiándolo. Mientras se adentraba más en su reflexión, se dio cuenta de que la lucha por la verdad no era solo por don Manuel, sino también por él mismo. Era hora de dejar de ser un espectador pasivo y convertirse en un actor en su propia historia. Con cada paso hacia la puerta de la biblioteca, Javier sentía como si las cadenas que lo mantenían atado a la indecisión comenzaban a romperse. El primer paso hacia la valentía era aceptar que, sin importar el resultado, era momento de luchar. Al llegar a la plaza del pueblo, su corazón latía fuerte. La idea de hablar con don Manuel, de escucharlo, era más esencial que cualquier temor que pudiera tener. Pero antes de dar el paso decisivo, un vecino lo interrumpió, cargando una bolsa de compras y un rostro familiar. ¿Vas a hablar con el viejo?, le preguntó con cinismo. La ironía de esa pregunta cortó en el aire. Javier sintió un escalofrío, pero también claridad. Era evidente que la conversación que estaba a punto de tener no solo le afectaría a él y a don Manuel, sino que también representaría un desafío a todos los que habían juzgado con superficialidad. Mientras se acercaba a la casa del anciano, con el corazón palpitando fuertemente, una nueva convicción resonaba en su interior: el momento de la verdad había llegado, y no había marcha atrás. ¿Acaso podía realmente lidiar con las consecuencias de su decisión? La incertidumbre acudía a su mente, pero una cosa era cierta: ya no sería el mismo después de aquella charla. La puerta de don Manuel estaba a punto de abrirse, y Javier sabía que la vida que conocía nunca volvería a ser igual tras ese umbral. Don Manuel estaba sentado en la mecedora de su porche, el viento acariciando su rostro arrugado. Cuando Javier se acercó, el anciano levantó la vista, sus ojos opacos revelando una mezcla de sorpresa y desconfianza. Esta vez, Javier no se detuvo en la duda que tanto lo había atormentado en los últimos días. Con determinación, se sentó frente a él, dejando que el silencio inicial hablara, un preludio de la tormenta que se avecinaba. «Hola, don Manuel», comenzó Javier, la voz temblorosa al principio, pero ganando firmeza con cada palabra. «He estado pensando en lo que le ocurrió y quiero ayudarlo. Quiero entender su historia». Aquella afirmación, aunque simple, era un acto de valentía. Javier sabía que el lugar en el que se encontraba, al abrirse así, era tanto un desafío como una invitación a la introspección para ambos. Don Manuel frunció el ceño, y por un momento, Javier pudo ver el peso de los años reflejado en su mirada. Era casi como si toda una vida de secretos estuviera guardada en su interior, esperando el momento propicio para estallar. Cuando el anciano finalmente habló, su voz vibró con una mezcla de dureza y vulnerabilidad. «Mi historia no es lo que piensas. Hay sombras que es mejor dejar en el pasado». Sin embargo, Javier estaba decidido a iluminar esas sombras. Con cada pregunta, logró conducir la conversación a lugares donde el anciano se sintió incómodo, pero también un poco más abierto. Revelaciones sobre su juventud, sus sueños y frustraciones comenzaron a fluir, el pasado se deslizó entre ellos como un río que llevaba sedimentos de angustia y orgullo. Mientras don Manuel se desnudaba emocionalmente, Javier se dio cuenta de que había algo más en juego. No se trataba simplemente de aclarar el nombre del anciano ante los ojos del pueblo, sino de una profunda necesidad de Javier por reconfigurar su propia historia. En sus palabras, comenzó a encontrar ecos de su propia vida: el miedo al juicio, la lucha por ser entendido, la búsqueda de un propósito más allá de lo superficial. Con cada relato compartido, Javier sintió que una parte de su duda se disipaba. Don Manuel reveló que su vida no había sido una línea recta, sino un laberinto de decisiones difíciles y giros inesperados. «No todos los que viven en el pasado son débiles», expresó el anciano. «A veces, la historia que llevamos nos convierte en quienes somos».
Y no siempre es fácil cargar con ese peso. El diálogo se tornó crucial para Javier. Aquí, frente a él, se estaba tejiendo una nueva narrativa llena de matices. En ese punto, entendió que su intención de ayudar no solo estaba relacionada con don Manuel. Era el empujón que necesitaba para salir de la sombra que había proyectado sobre su propia vida. Alentar al anciano a relatar su historia significaba que él también tendría que confrontar la suya. Se sintió impulsado a formular una pregunta que había estado rondando su mente: ¿qué harías si tu historia pudiera ser contada de nuevo, sin el estigma de las sombras? ¿Qué te gustaría que recordaran de ti? La respuesta de don Manuel fue profunda y resonó en él: no se trata de la historia que los demás cuentan, sino de la que uno decide vivir. A veces, hay que reclamar lo que nos pertenece. Las palabras del anciano eran un espejo que reflejaba a Javier, sacándole de su zona de confort. Estaba forjando un camino hacia su propia verdad. Él mismo estaba a punto de liberarse de cadenas invisibles, decidido a reclamar su voz. Javier se despidió de don Manuel, pero no antes de prometerle que haría todo lo posible para cambiar la percepción del pueblo sobre él. Sin embargo, al dar la vuelta, su mente se nubló con nuevas inquietudes. Había preparado un discurso, una línea de defensa por don Manuel, pero las voces del pueblo seguían pesando en su conciencia. El peso de lo que le esperaba comenzaba a llenarlo de ansiedad. ¿Podría realmente llevar a cabo su promesa? De repente, el miedo se convirtió en un aliado incómodo, empujándolo a cuestionar si su deseo de ayudar estaba fundado en la nobleza o en la necesidad de absolución personal. Mientras caminaba hacia su casa, un pensamiento lo atormentaba: al pedir la verdad, se estaba arriesgando a descubrir aspectos de su propia historia que preferiría no enfrentar. El momento de la verdad se acercaba, y Javier se daba cuenta que los desafíos no solo se entrelazaban, sino que también lo definirían. Al cruzar la puerta de su hogar, se enfrentó a la realidad inminente. La decisión de hablar ante el pueblo estaba en sus manos. ¿Podría ser la voz de don Manuel y, en ese proceso, redimir también su propia existencia? Javier se sentó en su escritorio, las manos apoyadas sobre la madera pulida, como si esperara que la superficie le revelara algún secreto. Su mente revoloteaba entre fragmentos de la conversación con don Manuel y la expectativa de lo que significaría hablar ante el pueblo. La imagen del anciano, despojándose de sus sombras, se entrelazaba con su propia lucha interna. Cada palabra de don Manuel había sido como una chispa, iluminando rincones de su ser que había creído inexplorables. Las horas pasaban mientras Javier intentaba, inútilmente, enfocar sus pensamientos. Se sentía atrapado entre la esperanza de un cambio y el miedo a fracasar en su promesa. Creía haber hallado algo en el relato del anciano que podía usar como su propio faro, pero el camino hacia su realización parecía nebuloso. Comenzó a escribir en su cuaderno, tratando de plasmar la esencia de lo que quería comunicar: no se trata de lo que los demás piensan de nosotros, sino de lo que estamos dispuestos a reclamar como nuestra verdad. En su espejo, la imagen de un hombre que había estado estancado lo miraba de vuelta, reflejando sus inseguridades. La lucha interna se agudizaba, y Javier sabía que debía prepararse para su discurso. La verdadera batalla no era solo frente a los otros, sino dentro de sí mismo. Se dio cuenta de que era el momento de dejar caer las máscaras que había llevado por tanto tiempo, despojarse de las inseguridades que lo habían mantenido al margen. La relación con su padre siempre había sido una sombra en su vida. Nunca lo había considerado un hombre particularmente fuerte o valiente por las decisiones que tomó. Pero ahora, al escuchar a don Manuel, se preguntó si el anciano podría simbolizar un camino hacia la reconciliación con su propia historia. Tal vez encontrar el valor de su voz significaba también confrontar la figura paterna que había desaprobado sus elecciones. Con una nueva determinación, Javier se comprometió a confrontar sus miedos. La mañana siguiente, decidió receptar la luz de la verdad construyendo una estructura básica para su discurso. No podía rendirse ante el juicio de los demás, debía superar esto si esperaba ayudar a don Manuel, al mismo tiempo, a sí mismo. Mientras caminaba hacia el pueblo, un cuestionamiento constante le recorrió la mente: ¿qué significado tendría su mensaje si no hablaba desde una autenticidad profunda? Se encontraba ante una bifurcación. Podía optar por un enfoque funcional, donde se limitaría a narrar la historia del anciano desde un punto de vista superficial, o bien, sumergirse en la realidad emocional que ambos compartían. Al llegar a la plaza, el murmullo de los vecinos crecía, el bullicio se sentía como una presión.
Javier respiró hondo, aferrándose a la idea de que este momento no era solo por don Manuel, sino por la liberación que le otorgaría a él mismo. La historia del anciano resonaba en su alma, y sentía que su voz tenía la capacidad de impactar en aquellos que lo juzgaban desde la ignorancia. Las miradas lo atravesaron al acercarse al estrado. Su corazón retumbaba como un tambor de guerra. Sabía que su discurso podía cambiar la forma en que se veía al anciano, pero aún más, podría cambiar la forma en que se veía a sí mismo. ¿Podría esta confusión entre el deseo de aceptación y la necesidad de autenticidad llevarlo hacia lo que realmente quería en su vida? En ese momento crítico, un grito en la multitud lo sacó de su trance. Las palabras de don Manuel resonaron en su mente con peculiar claridad: reclama lo que te pertenece. Pero había más en juego y sabía que si no se enfrentaba a sus propios miedos, el viejo ciclo de inseguridad no solo se mantendría, sino que se perpetuaría. Mientras el murmullo se dispersaba y su corazón palpitaba en un ritmo frenético, Javier se preparó para desatar una verdad que había estado guardando. El eco de su propia historia estaba a punto de ser revelado en un lugar donde las sombras a menudo dominaban. ¿Sería capaz de sostenerse firme ante el pasado y reclamar su voz por completo, o el miedo lo llevaría una vez más a permanecer en la oscuridad, silencioso y encadenado? Se sintió como si el tiempo se detuviera. Las miradas del público eran una mezcla de expectativa y escepticismo. Javier se obligó a centrar su atención, a deshacer por un momento el nudo en su garganta. La voz de don Manuel aún retumbaba en su mente como un eco lejano, recordándole su propósito. Se dio cuenta de que esta no era solo una oportunidad para dar voz al anciano, sino también de encontrar la suya propia, redimida tras años de dudas e inseguridades. Con cada palabra que pronunciaba, el peso de su historia personal se hacía más presente. Comenzó a relatar cómo había conocido a don Manuel, entrelazando sus experiencias con las del anciano. Las risas y los murmullos se convirtieron en tensión palpable, mientras sus palabras parecían rasgar el aire, llevando consigo tanto el testimonio del anciano como las propias inseguridades que siempre le habían atormentado. Su vida, como la mía, ha estado marcada por la lucha, por la búsqueda de identidad, dijo Javier, sintiendo cómo la calidez de la conexión con el público empezó a crecer. Allí, expuesto, su voz resonaba con una verdad que apenas comprendía. La honestidad se volvió su aliada, cada palabra suave y fuerte a la vez, una balanza entre la vulnerabilidad y la fortaleza. Pero mientras tejía narrativas de valor y resistencia, también se debatía internamente en un mar de resentimientos. Se dio cuenta de que el verdadero desafío estaba en perdonar a su padre por no ser el modelo de fortaleza que él había deseado. En ese instante de revelación, una parte de él se sintió libre. Al hablar del pasado de don Manuel, la historia de su propio padre se asomaba a la superficie, sus decisiones fallidas y su vacío emocional quedó claro como el agua. Entonces, en el clímax de su discurso, decidió incluir un momento de introspección: estamos hechos de nuestras historias, pero más que eso, somos quienes elegimos ser a partir de ellas. Esa frase resonó más allá de la plaza. Había tomado un riesgo, un salto hacia lo desconocido, desnudando su alma ante una audiencia que, tal como él, también probablemente llevaba sus propios tormentos. Mientras escuchaba las reacciones de la multitud, notó ligeros movimientos de asentimiento, ojos brillando por el impacto de sus palabras. Elevando el tono, añadió: si don Manuel, un hombre que ha sufrido tanto, puede levantarse y reclamar su voz, ¿cuánto más deberíamos hacer nosotros con nuestras vidas? Los murmullos crecían a su alrededor, invadiendo el ambiente con un nuevo sentido de comunidad. Javier sintió una oleada de energía recorrerlo. Era como si, en su vulnerabilidad, hubiera abierto una puerta que muchos temían cruzar. Cuando terminó, las manos lo acompañaron en un aplauso cálido, desbordante de empatía. Los rostros a su alrededor lucían transformados, el anciano ya no era un paria, sino un símbolo de redención, y curiosamente, así lo era también él. La experiencia no solo había cambiado la visión que el pueblo tenía de don Manuel, sino que Javier se dio cuenta de que había reclamado una parte de sí mismo que había estado ausente. Sin embargo, mientras el aplauso retumbaba en sus oídos, una sombra de inquietud lo recorrió. La pregunta que no podía evadir surgió de nuevo en su mente: ¿qué ocurriría si el pasado de don Manuel estuviera entrelazado con el de su propio padre de maneras que nunca había imaginado? Esa revelación pendía en el aire como un misterio por resolver, y Javier sabía que, aunque había dado un paso valiente en su desarrollo personal, el verdadero viaje apenas comenzaba. La conexión entre ellos era más profunda de lo que creía y estaba decidido a desvelar el legado que ocultaba el anciano.
¿Qué sombras del pasado se alzarían si decidía seguir indagando en la historia de don Manuel y la suya propia? La plaza se vació lentamente a medida que la multitud se dispersaba, pero Javier permanecía en su lugar, aturdido por la tormenta de emociones que lo abrumaban. La voz de don Manuel todavía resonaba en su mente, y su propio discurso reverberaba como un mantra de autodescubrimiento. Había enfrentado sus demonios, había hablado de perdón y de la búsqueda de identidad, pero una inquietante verdad lo mantenía alerta. La conexión entre él y el anciano parecía tener raíces más profundas, y cuanto más pensaba en ello, más sentía que el pasado le hablaba de maneras complejas. Se sentó en un banco, intentando ordenar sus pensamientos. La luz del atardecer teñía el entorno de un naranja cálido, pero él se sentía como si estuviera atrapado en un ciclo de incertidumbres. La posibilidad de que la historia de don Manuel estuviera entrelazada con la de su padre lo intimidaba. ¿Qué secretos había estado escondiendo su familia? ¿Y qué impacto tendrían esos secretos en su lucha personal por la aceptación y el perdón? Decidido a no dejar que el miedo lo paralizara, Javier decidió visitar a don Manuel en su casa. Necesitaba respuestas, esas preguntas lo acosaban y la urgencia de resolver el enigma se hizo presente. Caminó hacia la modesta vivienda del anciano con pasos firmes, la determinación marcando su andar. Al llegar, encontró a don Manuel sentado en su porche, mirando el horizonte. La imagen del anciano, aparentemente frágil pero con un aire de dignidad, lo confrontó con una mezcla de respeto y vulnerabilidad. Javier respiró hondo y se acercó. «Don Manuel, ¿podemos hablar?», preguntó, su voz segura a pesar del tumulto interno. El anciano lo miró, sus ojos ancianos chispando con curiosidad. «Hijo, siempre hay espacio para las palabras entre amigos». Javier dudó un momento, sopesando cómo encarar la conversación. Sin embargo, la cruda sinceridad que había experimentado antes lo impulsó a continuar. «Siento que nuestras historias están conectadas de alguna manera, y hay cosas que necesito entender». Don Manuel pareció sopesar la solicitud, pero finalmente asintió. «Todo en este mundo está tejido con hilos invisibles, Javier. A veces hay que ser valiente para desatar esas tramas». La charla se tornó reveladora a medida que contaban historias de la juventud, relatos de pérdidas y sacrificios. Don Manuel describió su vida, marcado por una guerra que le había arrebatado amigos, y en ocasiones, lo había llevado al borde del abismo. Javier sentía que cada palabra del anciano resonaba en su propio corazón, como si ambas vidas hubieran sido guiadas por un mismo destino. Finalmente, ante la mirada expectante de Javier, don Manuel reveló un secreto familiar que había mantenido durante años. «Hace mucho tiempo, tuve un amigo que no solo fue un compañero de lucha, sino también el mentor de un gran general. Lo llamábamos, el hombre del destino. Su legado ayuda a muchas personas a levantarse en tiempos difíciles». El corazón de Javier latió más rápido. La revelación era inesperada y simultáneamente familiar. ¿Podría ese general ser una conexión directa con su padre? ¿Podría su propia historia de lucha estar, de hecho, enraizada en el legado de un héroe olvidado? La posibilidad lo empujó hacia adelante. «¿Qué pasó con ese general?», preguntó, la curiosidad dominando su voz. Don Manuel se acomodó, respirando hondo. «Su historia no es solo de gloria, también es de traición y perdón. Pero lo más aterrador de todo es que muchas veces, esas historias terminan siendo las nuestras». Mientras las sombras caían sobre el porche, Javier sintió que se le daba la oportunidad de confrontar su verdad. Aquellas palabras albergaban un nuevo desafío, un dilema que podría cambiar el rumbo de su búsqueda. Las piezas comenzaban a encajar, y con una combinación de miedo y determinación, Javier se dio cuenta de que el legado de don Manuel, su padre y el general podrían entrelazarse en formas que jamás soñó. La confrontación con su pasado no había hecho más que empezar. Y él estaba listo para desentrañar ese hilo oscuro, por más doloroso que pudiera ser. Sin embargo, el eco de sus propias elecciones estaba más presente que nunca. ¿Podría redimirse a través de la verdad, aceptarla y convertirla en su fuerza? Con la idea de que el desenlace de su historia probablemente estuviera tan interconectado con la historia del anciano como con la del general olvidado, Javier no pudo dejar de pensar en la siguiente pregunta, una que lo llenó de terror y anticipación: ¿qué otras verdades estaban esperando a ser reveladas? Javier se despidió de don Manuel con la cabeza llena de preguntas, pero también con una chispa naciente de determinación. Tal vez era hora de alzar la voz, no solo como un eco de la historia de otros, sino como un protagonista en la suya.
La revelación sobre el general le dejó claro que su búsqueda de identidad necesitaba un nuevo enfoque. No bastaba con entender la conexión del anciano con su familia, requería conocer quién era él en realidad y cómo sus decisiones podrían moldear su legado. Al salir de la casa, el aire fresco de la noche lo abrazó, despejando parcialmente las nubes de incertidumbre que cargaba en su interior. Reflexionó sobre la vida de don Manuel, sobre el coraje que había demostrado en tiempos de guerra, y se preguntó si él había cultivado ese mismo valor en su propia vida. Con cada paso que daba hacia su hogar, Javier se sentía más convencido de que debía comenzar a forjar su propio camino, uno que no solo buscara respuestas, sino que también buscara un propósito. La noche iluminó su mente, así que se sentó frente a su escritorio, listo para plasmar sus pensamientos. Las hojas en blanco le parecieron una invitación. Comenzó a escribir, sin pensar en la perfección de cada palabra. Escribió sobre sus dudas, sus miedos, sus anhelos de ser visto y escuchado. De repente, la escritura se convirtió en una forma de exorcismo, liberando todo lo que había estado reprimiendo. En un momento de revelación, se dio cuenta de que su pasión por contar historias era un hilo que conectaba su presente con su pasado. Se recordó en la escuela, compartiendo cuentos en clase, su sonrisa, las miradas entre sus compañeros y la forma en que sus relatos parecían hacer volar la imaginación de los demás. Esa magia había permanecido sepultada, y era hora de recuperarla. Así que, más allá de desentrañar el pasado, decidió que debía escribir una historia que no solo honrara a aquellos que había conocido, sino también su propia lucha. El concepto de un legado, que tan presente estaba en la conversación con don Manuel, resonó en su mente. Cada historia es un ladrillo en la construcción de una identidad. Se prometió que al encontrar su verdad personal, ayudaría a otros a hacer lo mismo. Para ello, necesitaba profundizar en sus raíces, investigar la historia que llevó a su familia a donde estaba. Frente a la pantalla de su computadora, acortó la distancia entre sus sueños y su realidad. Redactó un plan, se propondría contactar a historiadores locales, asistir a conferencias y buscar archivos que pudieran contener información sobre el general mencionado por don Manuel y su conexión con su padre. Mientras se organizaba, percibió que cada palabra escrita era un paso hacia su transformación personal. La adrenalina llenó sus venas al imaginar el impacto que podría tener su investigación. Podía ser un puente entre el pasado y el futuro, un mensajero del legado de aquellos que, al igual que él, habían buscado un significado en su vida. La escritura sería su arma y su escudo, a través de ella, podría enfrentarse a sus miedos y dar voz a su historia, al mismo tiempo que honraba a don Manuel y su familia. Mientras Javier cerraba su computadora aquella noche, una nueva inquietud comenzó a tomar forma en su mente. Un mensaje anónimo comenzó a aparecer en su cabeza: no todo es lo que parece. Esa frase se convirtió en un eco persistente, desafiándolo a explorar más allá de lo superficial, a cuestionar y a confrontar nuevas realidades. Su mente eufórica se detuvo un momento, la inquietud creciendo de nuevo. ¿Quién estaba detrás de aquel mensaje? ¿Qué indicios había ignorado? La búsqueda de su propia verdad parecía haber desatado una cadena de eventos que pronto lo llevarían a enfrentar más de lo que había anticipado. El camino hacia la autocomprensión y la redención estaba claramente marcado, pero otras fuerzas estaban a punto de jugarles en contra. Con una mezcla de expectativa y temor, Javier se preguntó qué otros secretos y revelaciones se perfilaban en él. Horizonte. ¿Estaba realmente preparado para todo lo que significaba descubrir la verdad? Las sombras de su pasado comenzaron a moverse, y él estaba listo para adentrarse en la oscuridad. Pero al enfrentarse a lo desconocido, una pregunta angustiante lo persiguió: ¿qué precio tendría que pagar por sus descubrimientos? La luz del día iluminó la habitación de Javier, mientras el eco del mensaje anónimo seguía resonando en su mente. Se había despertado con una mezcla de emoción y ansiedad. Hoy sería el primer día de su búsqueda. Era una jornada que prometía respuestas, pero también incertidumbres que lo desbordaban. Sin embargo, el deseo de averiguar la verdad sobre su identidad era más fuerte que el miedo. Se preparó meticulosamente, como un guerrero antes de la batalla. Revisó su lista de contactos, la cual había comenzado a elaborar la noche anterior. Comenzar con los historiadores locales parecía prudente, pero una voz interior le decía que necesitaba ir más allá, tal vez interrogar a su padre. La idea le resultaba aterradora, pero no podía seguir evadiendo una conversación que podría ser clave en su viaje. El camino hacia la biblioteca local lo llevó a través de calles conocedoras pero ignoradas.
Mientras caminaba, observó los rostros de las personas a su alrededor, cuestionándose cuántas historias se entrelazaban en cada vida, cuántos secretos guardaban. En su interior, una voz le susurraba que su historia no solo era un relato ancestral, era un puente hacia algo más grande. Tenía la responsabilidad de desenterrar no solo la narrativa de sus ancestros, sino también la suya propia. Al llegar a la biblioteca, la fragancia de los libros antiguos lo envolvió en una cálida sensación de familiaridad. Se dirigió directamente al archivador que contenía documentos de la época de la guerra, cada hoja un vestigio del pasado que anhelaba explorar. Sin embargo, su investigación se tornó más compleja al encontrar referencias a un antiguo conflicto familiar, un eco de traiciones y alianzas que jamás había imaginado. Mientras pasaba las páginas, un nombre resonó en su mente, el general. Cada mención a su figura parecía cargada de misterio, además de despertar su curiosidad. Javier se sentó, tomando notas frenéticamente. Si el general era realmente parte de su historia familiar, ello podría ser la clave para entender la vida de su padre, y quizás el origen de su propio ser. Se dio cuenta de que tras cada descubrimiento estaba la posibilidad de una conexión más cercana con su legado. La tarde pasó rápidamente, pero en lugar de satisfacer su curiosidad, dejó oculta una inquietante sensación. Esa noche, reflexionó sobre cómo cada hallazgo sobre su abuelo había desencadenado un torrente de emociones y dudas. Tenía claro que su búsqueda debía extenderse más allá de los documentos, necesitaba confrontar los silencios y secretos que había intentado esquivar en la conversación con su padre. Sí, el cambio lo requería todo, compromiso y valentía. Con ese propósito en mente, tomó el teléfono y llamó a su padre. Cada ring resonaba como un latido en su pecho, desprendiendo una ansiedad que apenas podía controlar. Cuando su padre finalmente contestó, Javier sintió que todo lo que había estado guardando iba a salir. Pero, antes de que pudiera formular una pregunta, la conversación tomó un giro inesperado. «¿Javier? He estado esperando tu llamada. Espero que no hayas encontrado lo que no quieres saber», dijo la voz de su padre al otro lado, con un tono que mezclaba advertencia y temor. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquella simple declaración activó una revelación inquietante, había más en juego de lo que inicialmente pensó. Algo oscuro se cernía sobre su búsqueda, algo que su padre había estado eludiendo. Una pregunta se detuvo en su garganta, ¿estaba dispuesto a enfrentarse a la verdad si las respuestas amenazaban con desmoronar el poco entendimiento que creía tener de su familia? La búsqueda de su legado podría acabar revelando algo más que su historia, podría subvertir su propia identidad. Con la mente en ebullición y el corazón agitado, Javier comprendió que se acercaba a una encrucijada. ¿Qué pasaría si las revelaciones no solo implicaban su historia, sino también la caída de aquellos a quienes amaba? Se preparó mentalmente para la confrontación inminente, dispuesto a descubrir hasta dónde estaba dispuesto a llegar por la verdad que estaba empezando a vislumbrar. Un apretón en su pecho le recordó que algunas puertas, una vez abiertas, jamás podrían cerrarse. ¿Estaba realmente listo para adentrarse en una oscuridad que podría costarle más de lo que había anticipado? La llegada de esta incertidumbre estaba apremiante, y el precio de sus descubrimientos era aún un misterio por resolver. El eco de las palabras de su padre resonaba en la mente de Javier, atormentándolo. Con cada repetición mental, la tensión se intensificaba. El hombre que había mirado con admiración durante años ahora parecía un desconocido. Las ramificaciones de esa conversación lo colocaban frente a un abismo de incertidumbre. Javier sabía que su próximo movimiento requería un enfoque completamente diferente. Inspirado por un impulso renovado, decidió que la información era su aliada más poderosa. En lugar de dejarse arrastrar por el temor y la paranoia, utilizaría esos sentimientos como combustible para su búsqueda. La idea de un general en su linaje lo intrigaba y aterraba a partes iguales. ¿Qué secretos había escondido su familia y por qué ese silencio? Eran esas preguntas las que encenderían su determinación. Al día siguiente, volvió a la biblioteca, ahora cargado de fervor. El ambiente, que antes le parecía acogedor, se había transformado en un campo de batalla donde se libraba una guerra interna por la verdad. Se zambulló en investigaciones sobre el general, navegando entre documentos antiguos, cartas y registros. Cada página que hojeaba era una oportunidad para descubrir no solo su historia familiar, sino también quién era él realmente. La búsqueda de respuestas lo llevó a un viejo periódico que anunciaba la llegada del general a la ciudad durante un evento militar. Era un recorte amarillento, casi olvidado,
pero que contenía relatos sobre su carácter y valentías. Sin embargo, lo que más atrajo su atención fue una serie de comentarios de la comunidad, algunos que lo veneraban y otros que lo denigraban. La polarización despertó en Javier un deseo de entender, lograría enfrentar al pasado y al legado de su familia, no solo para descubrir verdades ocultas, sino también para reconciliar el presente. Mientras reexaminaba los documentos, Javier se dio cuenta de que había alcanzado una nueva revelación. Su búsqueda no se trataba únicamente de la herencia familiar, sino de encontrar su propio propósito dentro de ese contexto. Era un viaje de autodescubrimiento que, aunque estaba sembrado de incertidumbres, lo empoderaba ya que cada información adquirida añadía una capa a su identidad. Sin embargo, la inquietud persistía. Aunque había progresado en su investigación, sabía que era inevitable confrontar a su padre. Existía un silencio espeso entre ellos, un espacio que Javier sentía debía llenar antes de que las sombras de la historia arruinaran lo que quedaba de su relación. Esa noche, mientras miraba el reflejo en el cristal de su ventana, se sintió atrapado en un dilema moral. Debía hacer frente a su padre, pero también sabía que cada palabra podría abrir nuevas heridas. Con el peso de su herencia sobre sus hombros, la decisión se convirtió en un campo minado emocional, en el que tenía que navegar con precisión. Esa ansiedad lo llevó a formular un plan, una cena, un momento propicio para abordar lo que necesitaban enfrentar. La idea de compartir una comida, un acto que evocaba calidez y conexión, parecía la manera justa de acercarse al dolor y la verdad. Pensó en las palabras que utilizaría, en el tono que emplearía para evitar que la conversación se tornase defensiva. La conversación podría resultar delicada, pero era un paso necesario. La fecha llegó y con cada segundo que se acercaba a la cita, su corazón latía con fuerza. Sabía que ese encuentro no solo cambiaría su relación con su padre, sino que también podría alterar el curso de su vida. Averiguar el secreto detrás de su legado, ya no era solo una búsqueda de identidad, era un acto de valentía. Así, mientras miraba el reloj, sintió un torbellino de emociones. ¿Estaba realmente preparado para que las revelaciones resquebrajasen su mundo? La pregunta se instaló en su mente con creciente urgencia. Decidido a avanzar, Javier se dirigió hacia el salón, sintiendo que cada paso lo acercaba más a un futuro que podría ser tanto liberador como devastador. En ese instante, una sensación de claridad lo invadió, estaba listo para enfrentar los fantasmas de su pasado, y quizás, al hacerlo, descubrir algo poderoso acerca de sí mismo. El momento había llegado. ¿Podría soportar lo que estaba a punto de escuchar? Javier respiró hondo mientras se preparaba para la cena. La mesa estaba elegantemente puesta, pero la atmósfera se sentía densa, como si incluso los objetos en la habitación supieran de la conversación inminente. Su padre llegó poco después, con una expresión que oscilaba entre la sorpresa y la inquietud. A medida que se sentaban a la mesa, Javier se dio cuenta de que este momento era más que una simple cena, era la oportunidad de desenredar los hilos de su historia familiar. Las primeras palabras fluyeron entre ellos, un saludo entrecortado que pronto se transformó en una conversación nerviosa sobre el día. Sin embargo, Javier sabía que esa ligereza era solo una fachada, y tras la pequeña charla, la verdad pendía en el aire, esperando ser destapada. Finalmente, después de varios intentos, Javier encontró la valentía necesaria. «Papá, he estado investigando sobre nuestro pasado. Sobre el general y sobre don Manuel». Su voz sonó firme, aunque su corazón latía enérgico, como un tambor de guerra. La reacción de su padre fue inmediata, un cambio de expresión. ¿Te has metido en cosas que no entiendes? La advertencia en su tono era clara. Javier sintió que el aire se volvía más pesado al notar la defensa automática de su padre. Era el primer indicio de una verdad más oscura y compleja que había estado eludiendo. El pasado de don Manuel no solo es su historia, papá, creo que está intrínsecamente ligado a la nuestra. Hay secretos que no debería ignorar, insistió Javier, rezumando una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Su padre lo miró fijamente, una tormenta de emociones revoloteando en su mirada. A veces, es mejor no saber, respondió con un tono que dejaba claro que había un abismo entre ellos, que las experiencias y decisiones lo habían moldeado de manera diferente. Pero Javier no podía dar marcha atrás. No se trata solo de lo que es mejor o peor. Se trata de entender quiénes somos realmente. No puedo seguir cargando el peso del silencio. A medida que la verdad se impuso, sintió esa pesadez contrastar con un nuevo sentido de claridad. El semblante de su padre cambió,
y un eco de resignación asomó en su cara. Tu abuelo, el general él no era solo un héroe. Había un precio por su fama, y el costo fue más alto de lo que puedes imaginar. La voz de su padre comenzó a quebrarse, mientras la frágil estructura de su historia se desmoronaba. Javier lo escuchó, inmóvil, a medida que su padre compartía historias de traición y decisiones difíciles. La guerra no dejó solo marcas en su cuerpo, sino en nuestras almas. A veces, él tuvo que hacer cosas que lo perseguían, decisiones que nos afectaron a todos. A medida que su padre hablaba, la conexión que Javier anhelaba comenzó a formarse. Ansias de verdad los unió en un lazo que, aunque doloroso, era necesario. Compararon las historias, destilando recuerdos que honraban a don Manuel y un legado que, hasta ese momento, había permanecido enterrado bajo las capas de silencio familiar. El relato de su padre resonó en él, cada palabra era como un eco de la lucha de Javier, una búsqueda de significado que se entrelazaba con su historia. Se dio cuenta de que la voz de don Manuel era más que un eco distante, era parte de un llamado más profundo, la necesidad de generar un cambio, de dar vida a una verdad que había permanecido oculta por demasiado tiempo. Esa noche, Javier se despidió de su padre con un sentido de unidad, un renovado respeto. Aunque el peso de las palabras dichas aún flotaba en el aire, la verdad expuesta les permitía mirar hacia un futuro sin las sombras del pasado. Al cruzar la puerta, el frío de la noche lo recibió, y sintió que esa vida, la de don Manuel y la suya, estaba colmada de lecciones vitales que no se podían ignorar. A partir de ese momento, Javier se dedicó a investigar más sobre el legado de don Manuel y su familia, intercalando sus propias historias de lucha con las del anciano. Gran parte de su tiempo lo invirtió en escribir, sus miedos, sus anhelos, el redescubrimiento de su propio ser. Con cada relato compartido, alzó no solo la voz de don Manuel, sino también la suya, y el proceso se convirtió en liberador. Finalmente, decidió organizar un evento en la plaza del pueblo, donde compartiría su investigación y reflexiones sobre la vida de don Manuel. El mismo lugar donde una vez escuchó ecos de desprecio, ahora se convertiría en un escenario donde la historia encontraría redención. El día del evento fue un momento inolvidable. Javier se paró frente a una multitud que lo miraba con curiosidad, y recordó las palabras de don Manuel: no se trata de la historia que los demás cuentan, sino de la que uno decide vivir. Con esa certeza, comenzó a hablar. Su voz, cargada de emoción y valentía, resonó en los corazones de su audiencia, tocando cada rincón de su existencia. No solo hablamos de don Manuel, sino de todos los que luchan en silencio por ser entendidos, dijo, mientras el pueblo escuchaba con atención. La historia del anciano y su padre se entrelazaban, formando una narrativa de coraje que resonaba a través del tiempo. Al concluir su discurso, el aplauso llenó la plaza, más que un reconocimiento a su esfuerzo, fue una aceptación del cambio. La mirada de don Manuel entre los espectadores brillaba con orgullo, y Javier, al sentir el apoyo de su comunidad, comprendió que había reclamado su historia y la de su familia por completo. Esa noche, un nuevo relato comenzó a funerarse entre los hilos del pasado y el presente, una historia de valentía que ahora vivía en cada rincón de su pueblo. Con su voz y la de don Manuel entrelazadas, Javier se dio cuenta de que, al enfrentar la verdad, había forjado una identidad sólida, un legado personal que no solo honraba el pasado, sino que también guiaba el futuro. Eso era solo el comienzo. Y aunque sabía que en el camino aún habría muchas más verdades por descubrir, ya no temía lo que vendría. Su viaje había sido transformador, y estaba decidido a continuar su búsqueda de autocomprensión y conexión, construyendo puentes en lugar de muros. Javier estaba listo para enfrentar cualquier sombra que pudiera cruzar su camino. Cuando la última ovación se desvaneció, sintió que había encontrado su lugar en el mundo, un sentido de pertenencia que había buscado durante tanto tiempo. A partir de ese instante, Javier no solo se había convertido en la voz de sus ancestros, sino en un narrador de su propia historia, un testigo de la lucha por la verdad, siempre dispuesto a desvelar lo que estaba oculto. El viaje apenas comenzaba, y él estaba preparado para revelarlo todo. No pierdas la oportunidad de seguir explorando historias de superación personal como la de Javier y don Manuel. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estos poderosos relatos. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, tu opinión es muy importante para nosotros. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.
No esperen ni un segundo más para compartir. Juntos, hagamos que las historias de transformación personal resuenen en cada rincón.